Y sé lo que estás pensando. ¿Eso es todo? ¿Así es como termina Roma? ¿Un general bárbaro diciéndole a una adolescente que se vaya a casa? Sí, así es exactamente como terminó, y hay algo profundamente apropiado en eso, porque aquí está la verdad que a menudo se pierde en las historias dramáticas de batallas y saqueos. Roma no cayó en un día. Roma se había estado muriendo durante décadas. Para el 476, el Imperio Romano de Occidente era una ficción. No controlaba Britania. La había abandonado en el 410. No controlaba Hispania. Los visigodos la tenían. No controlaba Galia. Los francos y burgundios se la habían repartido. No controlaba África. Los vándalos la tenían. Todo lo que quedaba era Italia, y ni siquiera toda Italia. El imperio era un emperador niño en un palacio en Rávena, que ni siquiera estaba en Roma, porque Roma era demasiado peligrosa con un ejército que ni siquiera era romano, era un cascarón vacío, un fantasma de lo que había sido. Y cuando Odoacro decidió que ni siquiera valía la pena mantener el fantasma, simplemente lo dejó ir. ¿Para qué molestarse con las pretensiones? Él tenía el poder real, no necesitaba un títere. Es como cuando una empresa está en bancarrota desde hace años, sobreviviendo con préstamos, y finalmente alguien simplemente dice ya basta y cierra las puertas. No es dramático, es solo inevitable. Roma no cayó como un héroe en batalla, Roma murió como un anciano, lentamente, de múltiples enfermedades, hasta que finalmente el corazón simplemente dejó de latir. Pero espera, ¿qué pasó después? Ahora, aquí está la parte que muchas personas no saben. Para la mayoría de la gente común en el año P476, nada cambió inmediatamente. Si eras un campesino en Italia, seguías arando el mismo campo, seguías pagando impuestos, solo que ahora el señor local, en lugar del recaudador imperial, pero es la misma cosa con diferente nombre, seguías hablando latín, o al menos el latín vulgar que eventualmente se convertiría en italiano. Tu iglesia local seguía siendo católica, el obispo seguía siendo el obispo. O sea, para ti, el 476 fue un martes. Los reyes bárbaros que tomaron el poder no querían destruir Roma, querían ser Roma y admiraban Roma. También querían la legitimidad que venía con ser romano. Teodorico, el ostrogodo, que mató a Odoacro en el 493 y tomó el control de Italia, se consideraba a sí mismo heredero de Roma y mantuvo el Senado romano, aunque era básicamente ceremonial, mantuvo las leyes romanas, mantuvo los funcionarios romanos, restauró edificios públicos e incluso celebraba juegos en el Coliseo. ¿Era romano? No, era un godo. Pero quería ser romano, y ese deseo, esa aspiración, mantuvo viva la idea de Roma incluso cuando el imperio político había muerto. Los reinos visigodos en España, los francos en Galia, los ostrogodos en Italia, todos ellos adoptaron elementos de la cultura romana, leyes romanas, administración romana, idioma latino, cristianismo romano. Lo que llamamos la caída de Roma fue realmente una transformación. El imperio romano de Occidente no fue destruido por los bárbaros, fue absorbido por ellos mismos, se transformó. El historiador Peter Brown lo dice mejor. No fue el fin de un mundo, sino la transformación del mundo romano. Lo que se perdió, lo que sobrevivió. Pero seamos honestos, no todo sobrevivió, algunas cosas se perdieron. Y se perdieron durante siglos, las ciudades se encogieron dramáticamente. Roma pasó de tener 1 millón de habitantes a quizás 30.000 en el siglo VI. Otras ciudades grandes se convirtieron en pueblos, la urbanización colapsó. Y Europa se volvió rural de una manera que no había sido en siglos. El comercio a larga distancia casi desapareció. El Mediterráneo, que había sido Mare Nostrum, nuestro mar, un lago romano donde los barcos comerciaban libremente, se volvió peligroso. Los piratas vándalos controlaban el norte de África, los barcos mercantes se volvieron raros, los productos exóticos que habían estado disponibles en mercados por todo el imperio desaparecieron y la economía se volvió local, cerrada, pequeña. La alfabetización cayó en picada bajo el imperio romano.
Había escuelas públicas en las ciudades. Ahora había una clase educada considerable. Después de la caída, la educación se convirtió en privilegio de la Iglesia. Los monasterios se convirtieron en los únicos lugares donde la gente aprendía a leer y escribir. La tasa de alfabetización, que había sido quizás del 20 a 30% en las áreas urbanas del imperio, cayó a menos del 1% en la población general. Tecnología avanzada se perdió, los romanos sabían cómo hacer cemento que se endurecía bajo el agua, cemento que era más fuerte que muchos concretos modernos. La fórmula se perdió y no se redescubrió hasta el siglo XIX. Los acueductos romanos seguían en pie, pero cuando se rompían ya nadie sabía cómo repararlos correctamente. La ingeniería romana se convirtió en una magia perdida. La seguridad desapareció. Los caminos romanos, que habían sido seguros durante siglos, patrullados por soldados, mantenidos por el Estado, se volvieron peligrosos y bandidos por todas partes. Viajar se convirtió en algo que hacías solo si era absolutamente necesario, y lo hacías en grupos armados. Europa se fragmentó bajo Roma. Había una sola ley, una sola moneda, un solo idioma oficial. Ahora había cientos de señores locales, cada uno con sus propias leyes y cientos de monedas locales. El latín comenzó a fragmentarse en los dialectos que se convertirían en español, italiano, francés, portugués, rumano. La palabra oscuro en edad oscura se refería originalmente a esto. La falta de registros escritos, no sabemos mucho sobre los siglos VI y VII porque muy poca gente escribía cosas y mucho de lo que se escribió se perdió. Es oscuro en el sentido de que no podemos ver claramente qué pasó, pero